A continuación, el doctor Javier Quesada del Río. Él es laico, nacido en Matamoros. Viene a compartir con nosotros su presentación, su conferencia llamada David y Jonathan. ¿Amor mutuo? Es una pregunta. Él es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Su tesis defendida en la universidad, los textos de Coelet en la Septuaginta y la Peshitta coinciden en una lectura diferente del hebreo. Y pues se ha publicado también como libro, el libro de Tobit, una novela edificante sobre la retribución divina, publicada en La Salle en 2003. Tenemos también otros libros, Amor y Sexo en los tiempos bíblicos, son 3 libritos. El Evangelio de Judas. Tenemos también Evangelio de Judas es traducción y estudios preliminares. Los Hechos de Dios, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué y cómo leerla? Y artículos sobresalen La tienda del encuentro, el escepticismo de Job y Coelet, la prostitución sagrada en el Antiguo Testamento, y en fin, tiene muchísimas publicaciones. Aquí nuestro amigo Javier Quesada, que hoy nos va a compartir una conferencia. Los dejo en buenas manos. Damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Dicen que cuando uno anda deprisa, lo mejor es empezar por las conclusiones. A primera vista, la relación de David y Jonathan era, ante todo, afectiva, mientras que el aspecto político, que se manifiesta en un pacto o alianza entre ellos, queda en segundo plano. El análisis exegético y semántico conducen, sin embargo, a la interpretación de que dicha relación consistió básicamente en una alianza política, en tanto que el aspecto afectivo queda en la sombra. Hace varios años, en la publicación de Amor y Sexo en los tiempos bíblicos, afirmaba que en la Biblia no hay un solo matrimonio del que se afirme amor recíproco, con la única posible excepción de El Cantar de los Cantares. En la investigación para escribir esta conferencia, leí que eso es cierto, incluso tratándose de amigos o familiares, y que por esa razón nunca se dice que David amara a Jonathan. No habría que concluir que no lo amara. Es solo que no se acostumbraba a afirmarlo de dos en una relación. Pero no deja de ser llamativo que en el relato más completo y fascinante de amistad que hay en la Biblia, no se haya tenido el cuidado de afirmar que ambos se amaban. En el caso del matrimonio, es fácil llegar a la conclusión de que éste no se originaba en el amor mutuo y que tampoco tenía como finalidad lograr que los cónyuges se amaran. Creer que el amor mutuo debe estar en la base de un matrimonio es muy moderno, reciente, e incluso en la actualidad no se da en todas las culturas. El amor afectivo, según unos autores, y el matrimonio como invernadero en el que éste se cultiva y se cuida es un ideal romántico que no está presente en las civilizaciones antiguas, ni siquiera en todas las contemporáneas. En un estudio reciente, Silver opina que el amor completamente desinteresado en la amistad es algo moderno. En la antigüedad, afirma, los ejemplos de amistad entre personas están siempre mezclados con intereses de diverso tipo. Entre militares tenemos el ejemplo de Gilgamesh y Enkidu, Aquiles y Patroclo, y el que nos ocupa en esta conferencia, David y Jonathan. Trataré de poner en claro qué importancia tenía el amor y qué lugar ocupaba en el interés, y qué lugar ocupaba el interés político en la relación de David y Jonathan. Permítanme iniciar comentando unos versículos que nos van a abrir el panorama de lo que trataremos en esta charla. Se trata del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 4.
que ahí está. En cuanto terminó de hablar a Saúl, dice, el alma de Jonatán se quedó unida al alma de David. Jonatán lo amó como a su propia alma. Saúl lo tomó aquel día y no le permitió regresar a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David, pues lo amaba como a su propia alma. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo puso a David, así como su ropa, su espada, su arco y su cinturón. Fin de la cita. En cuanto terminó de hablar Saúl, que es el inicio del versículo 1, indica que David se había dirigido a Saúl. Y en efecto, en los versículos anteriores se reporta el diálogo entre ambos. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, tu siervo es hijo de Yesai, betlemita. En estas palabras no hay nada que nos permita ver la razón de que Jonatán se hubiera enamorado de David. Para explicárnoslo tendremos que ir a la narración del combate con Goliat. Pero entonces el enamoramiento no surgió de las palabras de David al terminar de hablar, sino de su acto heroico. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 3, se dice que Jonatán amaba a David como a su propia alma. Ahí está el texto. Be ahabato oto kenafsho. Y lo amó a él como a su alma. Sí, Jonatán amaba a David, pero no se hace referencia a los sentimientos de David con respecto a Jonatán. En el versículo 3 se esgrime ese mismo amor como fuente de una alianza. Vayikrot, verbo karat, Jonatán de David, berit, la berit, los términos típicos. Pero dicha alianza, como el amor del que surge, es unilateral. Tampoco se especifica en qué consistió la alianza o la promesa que Jonatán hizo a David. Pero el versículo 4 reporta un gesto de Jonatán, entregar su vestimenta y sus armas a David, lo que parece indicar que Jonatán comprendió desde el principio que aunque él era el heredero, sería David quien reinara sobre Israel. O bien que Jonatán lo consideró como un alter ego, el gran amigo. En esa misma tesitura, muchos autores se resisten a creer que el amor y la alianza fueron unilaterales y sugieren que hubo en realidad intercambio de vestimentas. Sigue el 18:1-4, porque es donde dice que Jonatán se quitó, no, más antes, como decía mi compadre, más antes, el primer texto, 18:1-4. Ansú, por ejemplo, dice, el don o el cambio de las vestiduras y de las armas es signo del pacto que unió definitivamente a Jonatán y a David y anuncia un don más grande, pues el hijo de Saúl, a quien se puede creer heredero natural del reino, al menos su padre ha pensado en él, dará todo a su buen hermano, su amigo. Fin de la cita de Ansú. La perspicacia de Jonatán lo pone al lado de Samuel, que había ungido a David 2 capítulos antes, junto al gran rey de Israel, y a David, y junto a Dios. Jonatán está del lado de David y del lado de Dios. Y de Samuel, que ya había elegido a David. Es decir, del lado correcto de la historia. En los capítulos siguientes, el redactor deuteronomista engarza diferentes tradiciones para mostrar cómo el rey Saúl se fue quedando solo y fue entregando el reino paulatinamente a David. La entrega de armas y vestiduras por parte de Jonatán es generalmente vista como un signo de entrega del reino. Vermeulen comenta,
Asistimos, en efecto, a una abdicación virtual de Jonatán en favor de David. Sin embargo, y a pesar del vocabulario, gran cantidad de estudiosos no ven en el gesto de Jonatán una obra de amor romántico, sino una muestra de sagacidad política. Thompson dice, en efecto, percibiendo las certezas del futuro, Jonatán estaba listo incluso entonces para reconocer la soberanía de David sobre sí mismo y sobre la nación. El pacto, Valley-Crot Berit, consistiría por ende en que Jonatán lo reconocería inmediatamente como futuro rey, pero al igual que con respecto al afecto, nada se dice sobre la acción recíproca que David debería tomar con respecto a él. De cualquier forma, parece muy apresurado que Jonatán hubiese amado de tal manera a David tan pronto, así como el que hubiera hecho con él un pacto de reconocerlo como rey. Por esta razón, y dado que en Samuel 20, 14, 16, o sea, 2 capítulos adelante, se vuelve a hablar de este pacto como si apenas empezara, parece conveniente considerar que aquí, en el capítulo 18, este pacto está adelantado. Más aún, si en este capítulo 18 el pacto está adelantado, seguramente también lo está el que Jonatán se enamorara de David, que podría estar mejor en el capítulo 19 o en el 20. En estos 4 versículos, están ausentes de la Biblia de los 70, como otros versículos anteriores, y contradicen al capítulo 16, en donde queda claro que Saúl sabía bien quién era David. ¿Cómo le pregunta, de quién eres hijo, muchacho? ¿Y quién era su padre? Pues David había entrado ya al servicio de Saúl como cantor. Es posible que esos versículos estuvieran ausentes en el hebreo del que tradujeron los 70 y que hayan sido añadidos posteriormente, pues reflejan una tradición diferente del ingreso de David en la corte de Saúl. Pero también es posible que los 70 los hubieran suprimido para evitar contradicciones. En lo siguiente vamos a analizar estas 2 vertientes de la relación David y Jonatán. En primer lugar, el amor que existía entre ambos. En segundo, en qué consistía la alianza que establecieron. Y al final volvemos a unir ambas partes, amor y pacto. Pues de hecho en la narración nunca están separadas. Primera parte, el amor. Jonatán es presentado brevemente en 1 Samuel 13. Es hijo de Saúl, heredero del trono y héroe militar. Padre e hijo forman una mancuerna prometedora. En el capítulo 14 se narra un acontecimiento que revela una fractura en dicha unidad. Jonatán se atreve a expresar que una orden dada por su padre es errónea. Esa diferencia entre ambos prepara al lector a la elección que Jonatán hace a partir del capítulo 18 en favor de David. Después de este capítulo 18, un poco más adelante se dice que Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, mientras que se había alejado de Saúl. Saúl lo alejó de su lado y lo puso como jefe de 1000. Salía y entraba a la cabeza del pueblo. Poco después se vuelve a mencionar el amor de Jonatán hacia David. En el capítulo 19, versículo 1 dice, Jonatán, hijo de Saúl, estimaba. A ver si puedes poner ese texto. 19:1. Jonatán, hijo de Saúl, estimaba con el verbo jafetz, jereito en griego, mucho a David. Bueno, Jonatán a David. El tema del amor de Jonatán se retoma en el 23 siguiente, en donde David, huyendo de Saúl, se encuentra con Jonatán y le hace ver que Saúl quiere matarlo, lo que Jonatán no puede creer. El texto dice, 23, David volvió a jurar, tu padre sabe que yo encontré gracia, que yo encontré gracia, jotijeureka
Heureka famoso de Arquímedes, ¿no? Heureka, encontré gracia a tus ojos. Y va a decir que Jonatán no sepa esto para que no se entristezca. Por esta razón, Saúl no había confesado a Jonatán su intención de matar a David. De nuevo se habla de este amor en el capítulo 20, versículo 17, poquito más adelante. ¿Lo pones? 20, 17. Dice, Jonatán volvió a jurar a David porque lo amaba, pues lo amaba como a sí mismo. Be'ahabato oto ki ahabat nafsho ahebo. En ese punto la traducción de los 70, porque lo amaba como a sí mismo, así está en hebreo. Los hebraístas podrán darme su opinión, me parece un texto un poco raro, difícil de traducir. Be'ahabato, en su amor de él, a él, pues, ahí está el verbo, amaba. No, pues el amor de su alma o con el amor de su alma lo amaba, digamos literalmente. En el griego dice, Jonatán volvió a jurar a David porque amaba el alma de quien lo amaba a él. Los 70 sí dicen que David amaba a Jonatán, que David amaba a Jonatán. Amaba el alma de quien lo amaba a él. Esta traducción es importante porque en el texto hebreo en ningún momento se dice que David amara a Jonatán. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 41, 20-41, Jonatán y David tienen un encuentro que no estaba planeado, pero es comprensible que ambos quisieran tenerlo a pesar del riesgo que corrían. Dice, el muchacho que había recogido las flechas partió y David se levantó del lado sur, cayó sobre su rostro en tierra y se postró 3 veces. Ambos se besaron y lloraron uno por el otro hasta que David recobró ánimo. Aunque en esta descripción no aparece la palabra amor, es fácil sospechar que se encontraron precisamente porque se querían. Sin embargo, besos y llanto podrían tener otra razón, como ser un signo de fidelidad a pesar de los peligros que ahora ambos corrían. Llama la atención el gesto de sumisión por parte de David, postrarse 3 veces. Deja en claro que Jonatán sigue siendo el heredero mientras él es un fugitivo. Socialmente, Jonatán es superior, pero hacia adentro de su amistad, en su pacto, él es el que va a ser rey y Jonatán su segundo. En ningún lugar se explica cómo surgió tal apego de Jonatán. Si hemos de creer a 18:1, tendremos que pensar que el amor de Jonatán por David surgió prácticamente de la nada. O bien habría que entender que ese amor como una decisión temprana de apoyo político, más que como enamoramiento. Una vez muerto Jonatán, David dijo una elegía en el capítulo segundo libro de Samuel, capítulo 1, lo puedes poner. Dice, esta elegía de David es muy bella. El estribillo, cómo cayeron los valientes, abre la elegía y la cierra, junto con la expresión muerto en tus alturas. Bueno, dado que en el versículo 19, quien yace en las alturas de Israel es su gloria, y que en el versículo 25, quien yace en las alturas es Jonatán, en cierta forma se identifican la gloria de Israel y Jonatán, pero aparte de eso, la elegía habla de Saúl y de Jonatán, los versículos casi todos del 19 al 23, pero solo de Saúl en el versículo 24 y solo de Jonatán en los versículos 25 y 26. En el versículo 23 dice que Saúl y Jonatán eran amados y queridos. Aunque parezca que haya que sobreentender que lo eran para él, puede pensarse para David que lo eran para el pueblo. Utiliza estos verbos en el versículo 26 para describir el amor que Jonatán le tenía. A ver si sí está el versículo 26, sí. En este versículo la traducción, y tu amor por mí fue más maravilloso que el amor de las mujeres, así dice David respecto de Jonatán. Tu amor por mí fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Es un momento un poco raro para hablar del amor que el muerto le tenía a él, ¿no les parece?
También se puede traducir, para mí el amor, tu amor fue más valioso. O sea, para mí tu amor fue más valioso que el amor de las mujeres. Así se puede traducir también. A mí me gustó más la otra traducción. Tu amor por mí fue más valioso que el amor de las mujeres. Eren lo expresa así. Es asombroso que solo después de la muerte de Jonathan, David exprese sus sentimientos y que aún entonces hable del amor de Jonathan por él. Linafeld subraya que nunca se dice que David amara a alguien y que en esta elegía subraya que el amor de Jonathan era afeminado, precisamente para descartarlo también a él junto a Saúl como sucesor al trono. Sin embargo, la afirmación de que el amor de Jonathan fue más maravilloso que el amor de las mujeres puede no referirse a lo afectivo. Aún en este caso, no expresa qué tanto él, David, le correspondía, aunque Brueggemann afirma a partir de estos versículos que David amaba a Jonathan como a sí mismo. Es frecuente escuchar eso. Horner ve en ellos una prueba irrefutable de amor homogenital, que eran gays. Ángel, bueno, no gays, sino bisexuales. Ángel, como Linafeld, insiste en que nunca se dice que David amara a alguien. Tal vez era un rasgo de su personalidad. Tal vez se deba solo a que la reciprocidad no estaba en el radar de intereses de los redactores. Muerto Jonathan, David expresó de nuevo su amor, protegiendo a Meribaal, hijo del tullido Jonatán. Voy a brincarme esa historia porque el tiempo apremia. Más adelante, en el segundo libro de Samuel, eso también se refiere a Meribaal. En resumen, la amistad de David y Jonatán no fue una amistad asignada, obligada por las circunstancias, partió de una inclinación espontánea. Jonatán es más activo en la búsqueda y expresión de esa amistad. Fue una amistad entre iguales, pues si bien Jonatán era el príncipe heredero, bien pronto reconoció que David era el sucesor de Saúl. Por su parte, David tuvo siempre expresiones de sumisión y respeto por Jonatán. El hecho de que David se convirtiera en cuñado de Jonatán elevó su estatus dentro de la familia real, pero siempre en inferioridad política con respecto a Jonatán. El nexo entre ambos se ritualizó en un pacto que tampoco se realizó conforme a determinadas normas, sino que fue materializado en repetidas ocasiones con naciones elegidas por ambos. Esta amistad se enriqueció con la incorporación de David a la familia real. En ella se implicaba no solo la relación afectiva, sino el interés político instrumental. Vamos a pasar a la segunda parte, la alianza. Según 1 Samuel 18, 1:4 que leímos al principio, no solo el amor de Jonatán fue unilateral, también lo fue la alianza que estableció con David. En este pacto, consistía en el reconocimiento de David como rey, está sugerido ya en esos versículos, pero queda más claro en 1 Samuel 20:13, en donde Jonatán dice a David, el Señor va a estar contigo como estuvo con mi padre. Esto implica que Jonatán reconoce en este punto a David como el siguiente rey de Israel, sucesor de Saúl en lugar de él mismo, su hijo. La parte de David sería que tuviera misericordia de Jonatán y de su casa, como dicen los versículos 14-17, por favor. Y si yo sigo vivo, ten conmigo la misericordia del Señor, y si muero, no retires nunca tu misericordia de mi casa. Cuando el Señor haya quitado a uno por uno de los enemigos de David sobre la faz de la tierra. Jonatán hizo un pacto, Vayicrot, con la casa de David, que el Señor pida cuentas de manos de los enemigos de David. Jonatán volvió a jurar a David porque lo amaba, pues lo amaba como a sí mismo. Es curiosa la expresión, Jonatán hizo jurar a David porque lo amaba. Jonatán a David, lo amaba como a sí mismo. Entonces lo hizo jurar. La noticia de que
Jonathan hizo un pacto con David es tardía, pues de él se habla en el capítulo 18 de esa alianza. Con todo, en aquella circunstancia parece demasiado pronto, y en el 20:17 no se habla de ese pacto, sino de juramento. Lo que no parece verosímil en este pacto es que Jonathan lo hace jurar, pero no pide nada a David, solo que tenga la misericordia del Señor con él o si muere con su casa. Aunque hay alianza que compromete a las dos partes, la correspondiente a David es mucho más ligera. Olsin dice que el autor tomó como estrategia silenciar las decisiones personales y el carácter de David. Dice, sabemos por qué Jonathan hizo una alianza con David, pero no cómo o por qué, o incluso si David correspondió a ello. Vermeulen, por su parte, subraya que Jonathan hizo jurar a David, pero que quien juró fue él. El texto es un poco confuso y parece ocultar intencionalmente que David también se comprometió. Sobre el pacto de Jonathan en el 28, unos versículos adelante, dice David a Jonathan, ten misericordia de tu siervo, pues uniste a tu siervo contigo con un pacto del Señor. Está hablando David a Jonathan. Otra vez, Viverit Adonai, o sea, con el pacto de Dios, del Señor. Si hay maldad en mí, hazme morir tú. ¿Para qué me vas a llevar ante tu padre? David aquí se reconoce subordinado a Jonatán, pero no alude a un compromiso suyo como resultado del pacto. Poco más adelante, en el versículo 20-30, Saúl se enoja con Jonatán y lo insulta. Dice el texto, Saúl se enojó con Jonatán y le dijo, hijo de una perversa y rebelde, ¿no sabes que has elegido al hijo de Yesé para tu propia vergüenza y la vergüenza de la desnudez de tu madre? Este insulto de Saúl no está dirigido a su esposa, a la esposa de Saúl, la mamá de Jonatán, sino a su hijo. En ese caso, no queda claro qué es lo que el insulto quiere decir, además del reproche por haber elegido a David sobre él. No me parece que se hable de una conducta sexual de Jonatán que debiera generar la vergüenza de sus progenitores y que daría origen a esa expresión, la vergüenza de la desnudez de tu madre. Tal vez solo quiere indicar que sería una vergüenza que él y su madre quedaran a merced de David si él fuera rey. Sería una vergüenza porque el reino le correspondía a Jonatán. De esa forma, la alianza de Jonatán con David es comparable o sería comparable a un adulterio. Sin embargo, tras el insulto le lanzó una jabalina con la intención de matarlo, lo que evidencia que estaba convencido de que Jonatán no cambiaría su opción por David como futuro rey, pero también de que ya se había vuelto loco en su obsesión por matar a David. Lo que queda muy claro es que Jonatán había optado por David y ello implicaba estar en contra de su padre. Todavía en este capítulo, en el 20, los versículos 41-42, dice, el muchacho, el que había ido a recoger las flechas, partió y David se levantó de su lado, cayó sobre su rostro en tierra y se postró 3 veces. Ambos se besaron y lloraron por el otro hasta que David recobró ánimo. Ya lo había leído. Sigue el texto. Jonatán dijo a David, vete en paz, pues ambos juramos. Es un juramento. Nishbanu, homomokamen, ambos juramos en el nombre del Señor. El Señor va a estar para siempre entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia. Ya cité, había citado el 41, tratando del amor que existía entre ambos. Aquí valió la pena volver a citarlo porque reporta que David se postró ante Jonatán 3 veces, al parecer reconociéndolo como heredero al trono de su padre. A renglón seguido, Jonatán le recuerda que ambos hicieron un juramento, pero que aquí se extiende a las respectivas descendencias. La alianza, según informan estas palabras de Jonatán, se habría establecido por las dos partes, con compromisos para uno y otro. Según ella, Dios estaría presente tanto entre ellos como entre sus respectivas descendencias, aunque esto revela un poco más las obligaciones que David había contraído
nada queda suficientemente claro al respecto. En 22:8, Saúl habla del pacto existente entre su hijo y David. Dice, nadie me advirtió del pacto de Azequen, Bicrat, de mi hijo con el hijo de Yesé. Ninguno de ustedes se compadeció de mí para decírmelo, pues mi hijo levantó contra mí a mi siervo para que me aceche, como sucede hoy. Todo esto revela que Saúl es consciente de que David y Jonatán tienen un pacto, pero no sabemos si conocía bien en qué consistía dicha alianza. Parece no imaginar que su hijo ha renunciado al trono en favor de David. En cuanto a la parte que corresponde a David, parece estar en la misma ignorancia que nosotros. En el 23:7 aparece una expresión más clara sobre el contenido de este pacto. Dice, 23:17, le dijo, no temas, pues la mano de Saúl, mi padre, no te va a encontrar. Tú vas a ser rey sobre Israel y yo seré tu segundo. Incluso Saúl, mi padre, lo sabe. Esta formulación del pacto es más verosímil, pues implica el reconocimiento de David como sucesor de David, pero también que Jonatán sería el segundo del reino. Ansú comenta esta intervención de Jonatán así, cito, Jonatán ha ayudado y favorecido tanto a su amigo en las horas en que precisamente podría neutralizar su demasiado evidente prestigio y sus pretensiones, que llega uno a creer en una especie de dimisión voluntaria y anticipada en favor de David. Seguramente comprendió que no podía ni deseaba competir con David por el reino, por lo que lo ofrece voluntariamente, pero con la condición de ser su mano derecha. Vermaelen subraya que aquí Jonatán vuelve a ceder su derecho al trono. En el versículo 18, por favor, insiste en que hicieron un pacto. Dice, ambos hicieron un pacto ante el Señor. Ahí está clarísimo. Como pueden ver en el hebreo, y cortaron ambos un pacto, una alianza. Diecento anfoteroi diacequen ante el Señor. David se quedó en Jorsá y Jonatán se fue a su casa. Lo notorio de esa afirmación tardía es que el verbo pactar está en plural. Es decir, se subraya que ambos tenían un compromiso. Ya no hay duda que David también se comprometió en la alianza, pero él mismo, David, nunca lo expresa. Bueno, para concluir, ya no sé cuánto tiempo quede, pero nada más me falta media hora. Llegamos a la tercera parte de esta inquisición y no hemos hecho sino levantar sospechas. ¿El amor que existía entre David y Jonatán era afectivo o emocional o era más bien una alianza política? David correspondía al amor de Jonatán. En cuanto al tipo de alianza que establecieron, ¿por qué David nunca expresa cuál es su compromiso? ¿No habría dejado simplemente que Jonatán se imaginara que él iba a cumplir una parte, pero sin intenciones de hacerlo? Las palabras con que se expresa la amistad entre David y Jonatán son básicamente 4. En primer lugar, el verbo ahab, que normalmente toma el sentido de amar. Este verbo se usa tratando de la relación de David y Jonatán varias veces, 6. En 1963, Morán hizo un estudio semántico del verbo ahab en las civilizaciones del antiguo Cercano Oriente y concluyó que no expresa amor incondicional, afectivo ni erótico, sino un compromiso político. Este verbo se usaba en alianzas con los dioses y en tratados internacionales, ya fueran entre iguales o de vasallaje. De modo que en estos casos, ahab debería traducirse más como amar, más que como amar, como ser leales políticamente. Este sentido es evidente en el primer libro de los Reyes 5:15, donde se afirma que Hiram había amado a David. Toma también este matiz en el 16:21, en donde se afirma que Saúl amaba mucho a David, con el mismo verbo. En 18:22, todos sus siervos de Saúl te aman a ti, David. En 1 Samuel 18:16, que afirma que todo Israel
y Judá amaban a David. Si este fuera el sentido propio de los textos que hemos analizado, el aspecto amoroso que analicé al principio quedaría identificado con el pacto que hemos hablado en la segunda parte. Dos palabras afines al verbo ahab son hafetz, que se usan en 19:1, y naam, el verbo naam, en 2 Samuel 1:23, sobre David y Jonatán. Esta palabra también toma el sentido de lealtad política. Fleming afirma, ambos, ahab y hafetz, son términos que tienen primariamente significados emotivos, pero en contextos específicos pueden tener tonalidades políticas. La palabra hafetz acentúa la fidelidad a una determinada persona. Según Fleming, esta palabra nunca se usa en sentido erótico en 1 y 2 Samuel. Este autor llega a la misma conclusión con el verbo naam, que toma el sentido político de favorecer a alguien. En Ugarit se usó también en sentido de magnanimidad e incluso de justicia. En vista de los empleos bíblicos de naam, ugaríticos y fenicios, concluye Fleming, el uso de naam en el lamento por Saúl y Jonatán puede indicar alabanza por la magnanimidad de esas figuras reales. En cuanto a la palabra gesed, usada 4 veces en nuestros textos, tiene más marcado el sentido de misericordia, pues trata de la actitud que David desea mostrar a los sobrevivientes de la familia de Jonatán. Y así lo entendieron los 70, que en los 4 casos traducen eleos. Esta palabra, afirma Alcorn, puede entenderse perfectamente en sentido de fidelidad, más que amor o misericordia. Estos estudios tienden a desdibujar el aspecto romántico de la relación Jonatán-David y se alejan definitivamente de la idea de que entre ellos hubo relaciones homogenitales. Y para verlos un poco despiertos, entro en el asunto. Starzl afirma, como Leland White puso en claro, las percepciones, conceptos y valores implicados en tales términos, lo amó como a su propia alma, etcétera, en sentido homosexual u orientación hacia el mismo sexo, no tienen cabida en el panorama actual de la Biblia. La narración bíblica está centrada en la ascensión de David al trono y no se ocupa detalladamente de otros asuntos, como la amistad con Jonatán. Todo lo que se dice de esa relación puede considerarse como amistad varonil. Nada exige una relación homogenital. Fleming. En 1:20, Dorme traduce, ¿acaso, cuando Saúl se queja con Jonatán, ¿acaso no sé que tienes como compañero al hijo de Yesé? Lo que parece indicar algo más significativo que haberlo elegido. Dorme no hace comentario al respecto. Asumió la traducción de los 70. Horner traduce amigo íntimo y defiende que Saúl era consciente de la relación homosexual de su hijo con David. La traducción de los 70 es significativa en el versículo 30. Dicen, hijo de unas muchachitas perdidas, no de una, en lugar del hebreo, hijo de una perversa y rebelde, como leímos hace un momento. Con lo que los 70 parecen indicar que no se trata nada con respecto a la mamá de David. Sin embargo, en este asunto, esto es un asunto muy discutido, la relación homosexual de David y Jonatán, y sobre el cual no pretendo volver a pronunciarme, pues no está en la mira de esta conferencia. Permítanme citar solo una opinión que podría calificar de más radical. Peleg indica que el lenguaje no sugiere que hubiera entre ambos una relación homosexual genital, sino heterosexual, en la que Jonatán tomaba el papel de mujer. Cito. Describiéndolo como pasivo y afeminado, el texto no sugiere que Jonatán es homosexual, sino más bien que es mujer y como tal descalificado para la realeza. Eso explicaría por qué nunca se dice que David le correspondiera en el mismo plano. Hernández, que curiosamente escribe en el mismo año que Peleg, afirma esa tendencia. Dice, este tipo de lectura afirma que Jonatán asume el rol de la mujer de la misma manera que actúan las otras mujeres del libro frente a David. Ellas lo aman, mientras que David nunca les manifiesta su amor, sino que las utiliza. Esta opinión me parece ingeniosa, pero rebuscada.
creo más acertada la opinión de Sender, con la que quiero concluir. En general, dice, el carácter específico de la naturaleza política de la relación entre Jonathan y David consiste en que Jonathan se convierte en el transmisor de la realeza de Saúl a David, lo que subraya la legitimidad de la ascensión de David al trono, con lo que el tema del amor queda unido con el tema de la alianza y está al motivo de la ascensión de David al trono. Por tanto, lo que a primera vista parece una narración sobre el amor afectivo, sentimental entre dos personas y en segundo lugar un compromiso político, invierte el orden. Esta relación está narrada más bien como un compromiso político con el trasfondo en segundo plano de una relación afectiva entre ambos. No sé cómo voy de tiempo. Hay que muera. Gracias. Adelante, el padre Conrad, por favor. Acercan el micrófono, por favor. Lo que me interesa en esta conferencia, muchas gracias, Javier, ¿cuáles fueron los intereses del autor de este texto y cuáles fueron los intereses del redactor o editor de este texto en su contexto de las historias? Si el autor fuera un autor del siglo VIII, hablando de relaciones políticas entre Israel antes de la caída de Samaria y Judá, y estaba haciendo una caricatura política acerca de relaciones, promoviendo un pacto entre las relaciones, o más bien si el editor de este texto, posiblemente en el siglo VI, V, sus intereses eran más bien políticas más que afectivas. ¿Cuál fue el propósito del autor o del redactor o editor posterior en incluir en este texto? Gracias, Javier. Para ser muy breve, no sé. No es algo que yo haya pensado. Entre otras razones porque todos los autores están de acuerdo en que aquí hay muchas manos, muchas tradiciones que se complementan, incluso se contradicen. Vermeulen, por ejemplo, pues lo que hace los métodos histórico-críticos en el exceso, ¿verdad? Han hecho explotar esta narración de estos capítulos en 10 diferentes fragmentos de diferentes épocas, con diferentes intereses, lo que conduce a una perplejidad del lector, ¿verdad? Entonces, no sabría yo decir ni de qué época, ni de qué época es el texto. Muchos dicen que hay textos originales de la época de David y Jonathan, pero es algo que no le he seguido la pista. Exactamente cuándo se relató esto, no lo sé. Y tampoco me puse a pensar cuál sería el interés político del redactor en estas épocas. Visto en conjunto, que es ahora, digamos, una lectura más simple, pero más completa, analizado el texto en su integridad, como está, lo que es muy perceptible es que todos estos textos tratan de mostrar cómo Saúl no era digno de ser el gran rey de Israel, ni tampoco su hijo, que sería el heredero natural, Jonathan, y nadie más. Esto es lo que está mostrando el texto, ¿verdad? Cómo Dios
habiendo elegido a Saúl a regañadientes, porque se acuerdan que no quería Dios, según una tradición, no quería un rey para Israel. Israel le pidió un rey y Dios dice, bueno, dales un rey, pero adviérteles lo que va a hacer este rey con ellos. A pesar de que Dios no quería, Dios les da un rey y escoge a Saúl, pero luego se arrepiente por escrupuloso Dios. Fue muy, muy severo juzgando a Saúl, severidad que no mostró, pero ni a la 10ª parte con respecto a David. Ahí están las tradiciones, ¿verdad? O sea, hay que justificar que sea davídico el sucesor, el verdadero rey de Israel, y no de Israel, de Benjamín, como era Saúl. Ahí está un estira y afloja en las tradiciones. También el hecho de que se eligió un rey sin la voluntad de Dios también quiere decir, pues, que aunque no haya rey, ¿verdad? El pueblo de Israel seguirá siendo el pueblo de Dios, y esto puede acercarnos al siglo VII y VI cuando el destierro, ¿verdad? Pero en concreto de la relación de David y Jonatán, hay diferentes tradiciones que se entretejen en la narración y que respecto precisamente a eso, pues sí se trata de justificar a David, ¿verdad? Y de que haya sido el rey en vez de Saúl y de Jonatán. Es lo más que alcanzo a ver. Padre Suazo. Javier, gracias por tu exposición. Una pregunta. En estos textos donde se habla con esta terminología afectiva que puede tener una connotación, a lo mejor algunos vean una connotación sexual, ¿no cabría más bien se podría ver en estos textos una especie como de ironía y de sarcasmo entre las relaciones de dos familias que estaban en pugna por el poder? Sí, yo creo que puede muy bien interpretarse así. Es decir, lo que se está mostrando aquí es que Jonatán no es digno de continuar el reino. El que es digno es David. Y curiosamente, irónicamente, el que primero lo descubre es Jonatán, ¿no? Jonatán apenas habla David 3 palabras y se enamora de él perdidamente. Entonces parece un poco irónico, porque dices, ¿sexual? Más bien parece político, ¿no? Yo creo que Jonatán entendió que el sucesor iba a ser David, aunque él no quisiera. Entonces él se apega y hace pacto con David, un pacto político, y es completamente irónico porque esto sucede desde que desde que Jonatán conoce a David, y Saúl está furioso, ¿no? En el mismo capítulo 18 ya Saúl quiere matar a David, pero resulta que su propio hijo, y me salté una parte donde dice, no solamente David de la familia de Saúl, no solamente Jonatán de la familia de Saúl amaba a David, también Mical, la hija de Saúl, se enamoró y también, bueno, se casó, pero Saúl quiso utilizar ese amor de su hija por David y ese matrimonio para que David muriera. Y curiosamente lo que pasa es que en una ocasión, así como Jonatán ayuda a escapar a David, Mical también lo ayuda a escapar. Entonces es pobre Saúl, o sea, visto desde Saúl, pobre. Le llovió de todas. Y luego, ¿por qué se enojó Dios con él? Porque hizo un sacrificio. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque no llegaba Samuel y ya tenía el ejército enfrente. Entonces apresuró a hacer un sacrificio. Ah, no, Dios te rechaza, definitivamente. Tranquilo, ¿por qué tan duro, no? O sea, es la ironía de cómo Dios maneja la historia en la Biblia.
Es muy irónico. Con David le perdonó todo. Mató no solamente a Urías, sino a varios de los militares que fueron con Urías para quedarse con su esposa, que estaba embarazada, y no tener que pasar la vergüenza de decir, tuve relaciones sexuales con ella y está embarazada. Entonces lo mandó matar junto con otros compañeros. Y se le perdona. Bueno, David se arrepintió también, Saúl se arrepintió. Le dice, oye, sí, la regué, perdóname. Pero por haber adelantado un sacrificio nada más. Y ese no fue perdonado. Es irónico. La Biblia es leída así, es muy, muy irónica, es muy dura. Dios, permítame decirlo así, con los que ama es perdonador y amable y bondadoso. Y con los que decidió que no, es no, por decisión de Dios. Hagan lo que hagan. Y yo ahí veo esa ironía, si lo quieres ver así, divina, en toda la manera como se va conduciendo esta historia, desde la elección de un rey por parte de Samuel, como no quiere el pueblo, pero Dios dice, bueno, no es a ti a quien están rechazando, Samuel, es a mí, así que dales un rey, pero diles todo lo que les va a hacer el rey, ¿no? Todos los abusos que va a cometer. Entonces, Dios quiere la monarquía, pero no la quiere, ¿verdad? O más bien, el texto se escribe cuando ya no hay rey. Y entonces cuando se puede decir, bueno, podemos vivir como pueblo sin un rey, ¿verdad? Bien, pues agradecemos al doctor Javier Quesada del Río, su participación, y la Asociación de Biblistas de México le otorga el presente reconocimiento. Le damos un fuerte aplauso.